En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, al borde de la derrota, recurrió a un recurso desesperado: enviar a los niños al frente de batalla. Con los ejércitos alemanes diezmados y sin capacidad de reemplazar a los soldados experimentados que habían caído, los nazis volvieron su mirada hacia la juventud hitleriana. Estos jóvenes, apenas adolescentes, habían sido moldeados desde su infancia para abrazar la ideología nazi con fanatismo absoluto. Sus vidas, ya marcadas por la propaganda, se convirtieron en una herramienta más para sostener un régimen condenado. No importaba que la guerra estuviera perdida. Estos niños, entrenados para sacrificarse en nombre de la patria, fueron enviados a morir. En ciudades arrasadas y campos de batalla perdidos, miles de ellos cayeron no como héroes, sino como víctimas de una maquinaria de guerra que los había convertido en simples peones. ¿Qué tipo de ideología llevó a un país a mandar a la muerte a los más jóvenes de su nación? Y lo más inquietante, ¿quién fue el verdadero responsable de esta tragedia sin sentido? Hambre, resentimiento y adoctrinamiento. La juventud perdida del Tercer Reich. El colapso de Alemania tras la Primera Guerra Mundial no solo destruyó su economía, sino que dejó a toda una generación sin rumbo. La humillación del Tratado de Versalles en 1919 impuso sanciones devastadoras, desmantelando la industria, debilitando el ejército y sumiendo a la población en una crisis que parecía no tener fin. Los jóvenes crecieron en un ambiente de desesperación, sin oportunidades ni estabilidad, convertidos en el blanco perfecto para la propaganda de un régimen que les prometía un propósito, un enemigo y un futuro. En 1923, Alemania vivió una de las crisis económicas más brutales de la historia. La hiperinflación alcanzó niveles impensables. Un pan que antes costaba unos pocos marcos pasó a costar millones. Los billetes perdieron tanto valor que se usaban para encender estufas o empapelar paredes. Los salarios, pagados 2 veces al día, no alcanzaban para comprar lo básico. Familias enteras que habían sido de clase media se encontraron en la pobreza absoluta, vendiendo sus pertenencias en las calles para poder comer. La desesperación era visible en cada esquina de Berlín, Hamburgo y Múnich. Pero el hambre no fue el único golpe. El orgullo nacional quedó destrozado tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Alemania fue forzada a aceptar toda la responsabilidad del conflicto y a pagar reparaciones imposibles de costear. Su ejército, que alguna vez había sido símbolo de grandeza, fue reducido a una fuerza insignificante. En las calles el resentimiento crecía. La población se sentía humillada, traicionada y sin un camino claro. Para los jóvenes que nunca conocieron otra realidad, este sentimiento de pérdida se convirtió en el centro de su identidad. En medio de este caos, el nazismo ofreció respuestas simples y contundentes. No había espacio para la duda ni el debate. La culpa de la crisis no recaía en las políticas fallidas o en la guerra perdida, sino en enemigos internos. Se les dijo que su sufrimiento tenía responsables: políticos corruptos, extranjeros, comunistas y judíos. En un mundo donde todo parecía fuera de control, esta explicación les ofrecía algo que no tenían hacía años: certeza. El nazismo no solo explotó la desesperación económica, sino que entendió que los jóvenes eran la clave para el futuro. En un país donde las oportunidades habían desaparecido, los discursos de Hitler prometían grandeza y poder. No hablaban de supervivencia, sino de gloria. Para una generación que nunca había tenido nada, ser parte de algo más grande que ellos mismos se volvió una idea irresistible. Pero no bastaba con promesas. La ideología debía ser sembrada en cada aspecto de la vida cotidiana. Desde la escuela hasta el hogar, la propaganda se convirtió en parte del día a día. Se les enseñó que Alemania no era una nación derrotada, sino una víctima de conspiraciones. Se les inculcó que la guerra no era un fracaso, sino un camino necesario para restaurar la justicia. La educación dejó de ser un espacio de aprendizaje y se convirtió en un mecanismo de adoctrinamiento. El nazismo no solo les dio un enemigo, sino una causa. Les ofreció una estructura, una identidad y un propósito. En las calles sin futuro de Berlín, en las fábricas cerradas de Renania y en los campos empobrecidos de Baviera, la promesa de recuperar el honor perdido resonó con una fuerza imposible de ignorar. No importaba la edad o la experiencia. Si eran alemanes, tenían una misión:
La crisis económica de los años 20 y la humillación nacional fueron el caldo de cultivo perfecto para la radicalización de toda una generación. Los jóvenes no nacieron fanáticos, fueron moldeados por una realidad que los empujó hacia una ideología que supo aprovechar su dolor y convertirlo en ira. Para cuando el régimen los necesitó, ya estaban listos para servir sin cuestionamientos. La forja de una nación. Creación de las juventudes hitlerianas. En 1922, apenas 2 años después de la fundación del Partido Nacional Socialista Alemán, NSDAP, se gestaba una de las organizaciones más siniestras de la historia. Nacía la Liga de la Juventud, una estructura cuyo propósito no era solo reclutar jóvenes, sino moldear una generación dispuesta a seguir ciegamente la ideología nazi. No se trataba de un movimiento casual, sino de un engranaje de propaganda calculado, diseñado para cimentar el futuro de un régimen en expansión. En su génesis, la organización no estaba directamente vinculada a la figura de Adolf Hitler, pero pronto se alineó con los principios que él mismo predicaba, transformándose en una de las principales herramientas del partido para cimentar su control sobre la juventud alemana. La Liga de la Juventud, como se le conocía originalmente, tenía un objetivo claro: formar a los futuros soldados y líderes del Tercer Reich. Desde sus primeros días, la organización estuvo enfocada en reclutar a varones de entre 14 y 18 años, específicamente aquellos que cumplían con el rígido perfil racial que los nazis promovían, jóvenes arios. Para los miembros de esta generación, la guerra no era una posibilidad remota, sino un destino inevitable. La SA, sección de asalto, la principal ala paramilitar nazi, requería de un suministro constante de nuevos combatientes, y para satisfacer esta necesidad, el régimen decidió que la juventud alemana debía ser entrenada desde temprana edad, inculcándoles la ideología del odio, la obediencia absoluta y el sacrificio por la patria. Este proceso de adoctrinamiento iba mucho más allá de las meras clases militares. Las juventudes hitlerianas no solo enseñaban a los jóvenes a luchar, sino que los transformaban en máquinas de guerra y sumisión. Se les enseñaba a ver al enemigo como algo ajeno, incluso inhumano, y a percibir el sacrificio como una virtud patriótica. Cada aspecto de sus vidas estaba diseñado para que la lealtad al Führer y al partido nazi fuera lo único que importara. La visión de una Alemania pura y poderosa no podía existir sin la plena dedicación de la juventud, que, en su mayoría, había sido arrastrada hacia este engranaje sin comprender completamente el costo humano de lo que se les pedía. Desde el principio, la estructura de la Liga fue concebida con una disciplina feroz y un enfoque militarizado. Los jóvenes se entrenaban en el uso de armas, tácticas militares y valores raciales. Pero su propósito no era solo físico. Los líderes nazis querían crear una generación que se sometiera sin cuestionar, sin dudar de su misión. Para ello, se cultivaba un ambiente de miedo y control psicológico, donde la obediencia era la mayor virtud y la traición a la causa se castigaba con la marginación social e incluso la muerte. Las juventudes hitlerianas se convirtieron en una parte fundamental del aparato del Tercer Reich, proporcionando a Hitler y a sus seguidores un ejército dispuesto a morir por la causa, sin importar la justicia o la moralidad detrás de la guerra. Estos jóvenes no eran simplemente soldados, eran las herramientas de una ideología peligrosa, dispuestos a sacrificar todo por el Führer. Y esa educación, que comenzó como una pequeña organización local en 1922, fue la que, al final, llevaría a miles de ellos a la muerte durante los últimos años de la guerra, cuando ya no había esperanza de victoria, pero aún quedaban cuerpos jóvenes por sacrificar. La expansión imparable, crecimiento y absorción de otras organizaciones juveniles. A medida que las juventudes hitlerianas consolidaban su influencia, el régimen nazi vio la necesidad de expandir aún más su alcance y asegurar que ningún rincón de la sociedad alemana quedara fuera del control ideológico. Para ello, se crearon 2 subsidiarias fundamentales que garantizarían la incorporación de nuevas generaciones: la Juventud Alemana de las Juventudes Hitlerianas, dirigida a niños de entre 10 y 14 años, y la Liga de las Chicas Alemanas, destinada al sector femenino. Con estos movimientos, los nazis no solo expandieron su base de reclutamiento, sino que cimentaron su poder sobre una nación completa
arrancando la independencia de las organizaciones juveniles y sometiéndolas bajo su férreo control. El primer gran salto en números se produjo en los primeros años, cuando la Liga contaba con algo más de 1.200 miembros. Sin embargo, el vertiginoso ascenso de Adolf Hitler al poder no tardó en multiplicar esa cifra. A lo largo de la década de 1920, a medida que el carisma del Führer conquistaba a millones, la juventud hitleriana vio su membresía crecer de manera exponencial. Para 1932, apenas meses antes de que los nazis tomaran oficialmente el control del gobierno, ya eran 108.000 jóvenes los que se habían unido a sus filas, comprometidos con la causa nazi. Pero la verdadera magnitud de su crecimiento se desveló tras la llegada de Hitler al poder. En tan solo un año, la cifra de miembros saltó a 2.300.000, una demostración clara del poder de la propaganda y de un régimen que utilizaba a la juventud como su principal herramienta de perpetuación. Este aumento desmesurado se alcanzó no solo por el fervor ideológico, sino también por un proceso de absorción forzada de otras organizaciones juveniles que previamente operaban de manera independiente. Los grupos más pequeños fueron, en muchos casos, disueltos por la fuerza o absorbidos bajo la bandera de las juventudes hitlerianas, eliminando cualquier posible resistencia y consolidando al movimiento como la única institución juvenil en toda Alemania. Para ese entonces, las juventudes hitlerianas no solo representaban la cara visible de la ideología nazi entre los jóvenes, sino que también se habían integrado de manera formal a la estructura paramilitar del régimen, vinculándose estrechamente con la sección de asalto, SA. De esta forma, la organización no solo moldeaba las mentes de los jóvenes, sino que también los preparaba, desde sus primeros años, para convertirse en soldados dispuestos a luchar por la supremacía del Tercer Reich, sin importar el costo humano. Primeras víctimas y propaganda. El sacrificio de la juventud como herramienta de odio. En los primeros años del auge de las juventudes hitlerianas, muchos de los jóvenes que se unían al grupo lo hacían con una mezcla de fervor patriótico y desinformación. Algunos fueron atraídos por la promesa de camaradería, otros por el ardiente nacionalismo que se les inculcaba desde temprana edad. Pero incluso antes de que estallara el conflicto armado, muchos de estos jóvenes empezaron a pagar el precio de su lealtad a una ideología peligrosa. Uno de los primeros incidentes que dejó claro el destino sombrío de estos miembros ocurrió el 24 de enero de 1932. A tan solo unos meses de las elecciones que finalmente llevarían a Hitler al poder, los miembros de las juventudes hitlerianas, ahora mucho más agresivos y militantes, se habían infiltrado en las calles para repartir propaganda. Con la ideología nazi alimentando su odio y animosidad hacia cualquier oposición, los choques con otros grupos políticos, especialmente con los comunistas, se volvieron cada vez más violentos. Durante una de estas confrontaciones en las calles de Alemania, Herbert Norkas, un joven de solo 15 años, fue fatalmente apuñalado mientras repartía folletos en favor del régimen. La violencia entre jóvenes que luchaban por una causa que ni siquiera comprendían completamente ya había comenzado a mostrar su precio humano. Y lo que debería haber sido un recordatorio de las consecuencias de esta ideología se convirtió rápidamente en una herramienta de propaganda. Lejos de utilizar la muerte de Norkas como una reflexión sobre los peligros del fanatismo juvenil, el régimen nazi la explotó para convertirlo en un mártir. La propaganda del partido rápidamente lo colocó como símbolo de la pureza y sacrificio de la juventud alemana. En lugar de detenerse a pensar sobre las vidas perdidas en enfrentamientos ideológicos, se construyó una narrativa que glorificaba su muerte como un acto heroico y necesario. Herbert Norkas fue transformado en un modelo a seguir, un héroe caído que debía ser recordado y emulado por todos los miembros de las juventudes hitlerianas. Este martirio no fue simplemente una figura simbólica, fue una estrategia cuidadosamente diseñada. Se produjeron películas que narraban su sacrificio, lecturas obligatorias y novelas que idealizaban su figura como el tipo de joven que el Tercer Reich necesitaba. Escuelas, calles y plazas fueron renombradas en su honor, asegurando que su imagen permaneciera viva en la memoria colectiva de toda una generación. Esta manipulación no solo sirvió para alimentar el odio contra los comunistas y otros grupos considerados enemigos del régimen,
sino que también actuó como una herramienta de control mental para los jóvenes, que fueron incitados a ver el sacrificio como un honor y una obligación. La muerte de Norcas marcó un punto de inflexión en la manipulación de los jóvenes alemanes. La violencia, lejos de ser vista como una tragedia, fue celebrada y explotada para seguir alimentando la ideología nazi. El fanatismo juvenil comenzó a ser pintado como la esencia de la lealtad patriótica, y al mismo tiempo, el odio hacia cualquier forma de oposición se convirtió en uno de los pilares fundamentales del régimen. Requisitos y presión para unirse. El imperio del miedo y la obediencia. A pesar de que no todos los niños y niñas alemanes compartían la ideología nazi, la presión para unirse a las juventudes hitlerianas era tan intensa que muchos no tuvieron más opción que ceder. El partido nazi entendía que la juventud era el terreno fértil para moldear el futuro del Tercer Reich y, por lo tanto, no escatimaron esfuerzos para forzar la conformidad. Aquellos que no se alineaban con el régimen eran ostracizados, tanto por sus compañeros como por los adultos que los rodeaban. En las escuelas, los jóvenes que no formaban parte de la organización eran ridiculizados públicamente, un trato humillante que los señalaba como traidores al bien común. Los maestros, leales al régimen, no dudaban en torturar psicológicamente a estos estudiantes, sometiéndolos a un constante acoso que minaba su autoestima y los apartaba de la corriente principal. El costo de no pertenecer a las juventudes hitlerianas no se limitaba al bullying o la humillación social. Las repercusiones eran mucho más graves. Los jóvenes no afiliados eran privados de su diploma de graduación, lo que les cerraba las puertas a cualquier oportunidad educativa. Sin un título, se veían impedidos de acceder a la universidad o a estudios superiores, condenándolos a un futuro sin perspectivas. El mundo laboral también estaba cerrado para ellos. Muchos empleadores, presionados por el régimen o por su propia ideología, rechazaban a cualquier aprendiz o joven trabajador que no estuviera afiliado a las juventudes hitlerianas. De este modo, quienes se resistían a unirse eran empujados al aislamiento social y profesional, obligándolos a conformarse o quedar al margen de la sociedad alemana. La persecución era aún más feroz para las familias que se oponían a la inscripción de sus hijos. Los padres que no cedían a la presión del régimen eran investigados por las autoridades, tachados de subversivos o antialemanes. Las intervenciones de la policía y la Gestapo eran comunes, y las familias podían ser arrestadas o sometidas a fuertes sanciones si no cumplían con las expectativas del partido. La tolerancia hacia la disidencia, ya fuera individual o familiar, era nula, y aquellos que osaban desafiar la ideología nazi estaban condenados a vivir bajo la constante amenaza de represión. El control ideológico sobre la juventud no solo se limitaba a las cuestiones académicas y laborales. El partido nazi buscaba moldear las mentes de los jóvenes desde su más temprana edad. Les exigían adoptar el racismo y la idea de la superioridad aria como principios fundamentales de su vida. A los miembros de las juventudes hitlerianas se les enseñaba a ver a los judíos, los pueblos eslavos y los asiáticos no solo como enemigos del Estado, sino como subhumanos, inferiores en todos los aspectos y merecedores de ser eliminados o subyugados. Esta ideología de odio se infiltraba en cada aspecto de su vida, desde las aulas hasta sus interacciones cotidianas. El régimen también se encargó de erradicar cualquier forma de religión que no se alineara con sus objetivos. El control sobre la juventud no solo era físico, sino también espiritual. Las clases de estudio bíblico fueron desmanteladas y sustituidas por cursos de adoctrinamiento nazi, en los que los jóvenes debían aprender a rechazar la autoridad religiosa y la Iglesia, instituciones que se consideraban una amenaza para el dominio total del Estado. Las misas y las prácticas religiosas fueron interferidas y se organizaban rallies nazis en su lugar, donde se promovían valores de obediencia absoluta al Führer y a la nación. Los jóvenes no solo debían someterse al régimen en el plano político y social, sino también en el plano espiritual, convirtiéndose en instrumentos del Estado sin capacidad de reflexión propia. La presión para unirse a las juventudes hitlerianas era, por lo tanto, una fuerza totalitaria que operaba en todos los niveles de la sociedad, académico, laboral, social y espiritual. Los jóvenes, aunque en su mayoría sin plena comprensión de la ideología detrás de sus acciones,
Se veían atrapados en una red de coerción que les exigía conformarse o enfrentarse a un futuro de aislamiento, represión y violencia. Cultura de guerra. Cómo el nazismo forjó mentes fanáticas. El adoctrinamiento nazi no se limitó a los discursos políticos ni a la educación en las aulas. Para garantizar que su ideología penetrara cada aspecto de la vida alemana, el régimen utilizó las herramientas más poderosas de la cultura: la música, el cine y la literatura. Estas formas de arte, transformadas en instrumentos de propaganda, ayudaron a normalizar la violencia, el sacrificio y la obediencia absoluta al Führer. Cada canción, cada película y cada libro tenía un mensaje claro. La guerra era un deber, la lealtad era inquebrantable y morir por la patria era el destino más honorable. Las canciones fueron una de las formas más directas de adoctrinamiento. No eran solo melodías patrióticas, sino herramientas diseñadas para inculcar la disciplina, el odio hacia los enemigos y la disposición al sacrificio. Himnos como Es zittern die Knochen, los huesos podridos tiemblan, se convirtieron en cantos obligatorios en las juventudes hitlerianas y en los desfiles del partido. La letra de esta canción transmitía un mensaje de resistencia y agresión, promoviendo la idea de que el nazismo era el camino hacia la inmortalidad de Alemania y que los enemigos de la nación debían ser eliminados. La música no solo se entonaba en eventos políticos, sino que era un elemento cotidiano en las escuelas, en los campos de entrenamiento y en las reuniones juveniles. Las canciones reforzaban el sentido de identidad y colectividad, eliminando cualquier pensamiento individual en favor del grupo. En la Alemania nazi, la música dejó de ser un simple entretenimiento para convertirse en una herramienta de control social. Además de los himnos políticos, el régimen promovió la censura de toda música considerada degenerada, incluyendo el jazz, la música swing y cualquier género vinculado a influencias extranjeras. Se promovió en su lugar la música folclórica alemana, marchas militares y piezas compuestas por artistas que el partido consideraba compatibles con su ideología. La cultura musical fue purgada de cualquier elemento que no sirviera a los intereses del Tercer Reich. El cine fue otra herramienta clave en la estrategia de adoctrinamiento. La Alemania nazi comprendió el impacto de las imágenes en movimiento y utilizó la gran pantalla para glorificar su causa y consolidar su mensaje. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, controlaba estrictamente la producción cinematográfica y se aseguraba de que cada película proyectada en los cines promoviera los valores del partido. Uno de los ejemplos más claros fue Hitlerjunge Quecks, 1933, una película que narraba la historia de un joven que abandona a su familia comunista para unirse a las juventudes hitlerianas. En la historia, el protagonista es asesinado por sus antiguos camaradas, pero su muerte es presentada como un sacrificio heroico. La película no dejaba lugar a interpretaciones. Ser leal al nazismo era un acto de valor supremo, y morir por la causa era lo más honorable que un joven podía hacer. Otro ejemplo clave fue Triumph des Willens, 1935, un documental dirigido por Leni Riefenstahl que mostraba los congresos del partido nazi en Nuremberg. La película, con su uso innovador de ángulos y planos monumentales, no era simplemente un registro de eventos políticos, sino una pieza diseñada para inspirar obediencia y fervor nacionalista. Las imágenes de multitudes en perfecta sincronía, las marchas militares y los discursos de Hitler se combinaban para crear una narrativa en la que el partido aparecía como una fuerza invencible. La cinematografía nazi no solo glorificaba la guerra y el sacrificio, sino que también deshumanizaba a sus enemigos. Películas como Der ewige Jude, 1940, presentaban propaganda antisemita diseñada para justificar la persecución de los judíos, reforzando la idea de que eliminar a ciertos grupos era una necesidad para la supervivencia de Alemania. El adoctrinamiento no solo ocurrió en las calles y en los cines, sino también en los libros que los jóvenes alemanes leían. La literatura fue cuidadosamente seleccionada y filtrada para garantizar que cada texto transmitiera los valores del régimen. Los libros escolares fueron reescritos para encajar con la narrativa nazi. La historia de Alemania se presentó como una lucha constante contra la traición y la decadencia, culpando a los comunistas y a los judíos de los fracasos de la nación. Los textos,
Enfatizaban la idea de que el pueblo alemán era una raza superior destinada a dominar. Los cuentos infantiles también fueron convertidos en propaganda. Libros como Der Giftpilz, 1938, usaban metáforas para inculcar el antisemitismo desde la infancia. A los niños se les enseñaba a desconfiar de ciertos grupos y a verlos como una amenaza para su comunidad. Además, los autores considerados indeseables fueron prohibidos y sus libros quemados en eventos públicos organizados por el partido. Escritores como Erich Maria Remarque, autor de Sin novedad en el frente, fueron censurados por retratar la guerra como una experiencia traumática en lugar de una gloriosa aventura patriótica. Solo las obras que glorificaban la lucha y el sacrificio fueron permitidas. La combinación de música, cine y literatura creó una burbuja ideológica en la que era casi imposible escapar del mensaje del partido. Desde la infancia, los jóvenes alemanes estuvieron rodeados de imágenes, sonidos y palabras que moldeaban su percepción del mundo. La violencia se convirtió en algo normal, la guerra se presentó como inevitable y el sacrificio por la nación como un deber incuestionable. Este proceso no solo adoctrinó a una generación, sino que eliminó cualquier posibilidad de pensamiento crítico. Al limitar las opciones culturales y sustituirlas por propaganda, el régimen aseguró que sus ideales fueran la única realidad posible. Indoctrinación y entrenamiento. Forjando soldados desde la juventud. En el corazón de las juventudes hitlerianas, el objetivo era claro y rotundo: moldear a los jóvenes alemanes para que sirviesen al Reich por encima de todo, incluso por encima de sus propias vidas. Esta indoctrinación no era solo ideológica, sino también física y emocional, y se implementaba de forma sistemática y despiadada. En este proceso de transformación, el libro Mi lucha de Adolf Hitler ocupaba un lugar central. Cada semana los jóvenes debían leer pasajes del texto junto con otros documentos del partido. La idea principal que se les inculcaba era que la supervivencia del Tercer Reich y la perpetuación de la raza aria estaban por encima de todo, incluso por encima de sus vidas personales. Esta devoción fanática al Estado no solo era un mandato político, sino un imperativo moral del cual no podían escapar sin traicionar a la patria y a la causa nazi. La indoctrinación no se limitaba a las ideas y discursos de Hitler. Se introdujo un régimen físico que se diseñó para preparar a los jóvenes para la guerra. Los nazis comprendieron que el cuerpo y la mente debían ser igualmente entrenados para cumplir con los objetivos del régimen. Las actividades deportivas dentro de las juventudes hitlerianas tenían un propósito mucho más oscuro que simplemente mantener a los niños saludables. El deporte no era recreación, sino entrenamiento militar. Se les enseñaba que la actividad física debía tener un objetivo práctico: la preparación para el combate. Correr, nadar, levantar pesas, todo se convirtió en un medio para forjar físicos fuertes y resistentes, no para la salud general, sino para preparar a los futuros soldados. Este énfasis en el rendimiento físico estuvo acompañado por un desprecio absoluto hacia aquellos que no eran aptos para el régimen. Cualquier joven que no fuera hábil en estas actividades no solo era considerado débil, sino que era ridiculizado y maltratado. Los líderes de las juventudes hitlerianas, en su deseo de crear una élite perfecta, no tenían paciencia para la compasión o el fomento de la autocomprensión, solo se enfocaban en la supervivencia del más apto. Aquellos que fallaban en cumplir con las expectativas eran rápidamente señalados, siendo humillados públicamente como ejemplos de lo que ocurriría a quienes no cumplían con las estrictas normas del régimen. La educación académica fue relegada a un segundo plano, eclipsada por el entrenamiento físico y militar. Las clases de matemáticas, literatura e historia pasaron a ser actividades secundarias que solo servían para distraer a los jóvenes de su verdadero propósito: servir al Führer y a la causa nazi. La militarización de la juventud fue un proceso sistemático y organizado que alcanzó su apogeo a finales de la década de 1930. Mientras Hitler perfeccionaba los planes para la invasión de Europa, los jóvenes alemanes ya estaban siendo formados en el arte de la guerra. Se les enseña a manejar armas y a practicar tiro, a seguir estrategias de combate y a realizar movimientos de asalto como si fueran soldados veteranos. Cada práctica estaba orientada a preparar a los jóvenes no solo para ser combatientes eficientes, sino para ser fanáticos del régimen.
La disciplina militar se integró en cada aspecto de su vida, desde los desayunos ordenados hasta la obediencia ciega a las órdenes sin cuestionarlas. En este entorno, cualquier atisbo de duda o resistencia era rápidamente suprimido, y la devoción absoluta al Reich era vista como la única forma de redención. A medida que estos jóvenes se sometían a esta intensa indoctrinación y entrenamiento, su identidad se fusionaba con la causa nazi. Muchos de ellos se transformaron en fanáticos ardientes, dispuestos a dar su vida por la Alemania aria. La formación que recibían los convertía en soldados de mente y cuerpo, pero también en peones del régimen, cuya lealtad y vida estaban completamente comprometidas con la supervivencia del Tercer Reich. Participación en la Segunda Guerra Mundial. De jóvenes instruidos a soldados en la trinchera. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, un evento que rápidamente alteró el destino de millones de personas. Para muchos de los miembros de las juventudes hitlerianas, la guerra representaba la prueba definitiva de la ideología que les había sido impuesta desde su niñez. La militarización y el adoctrinamiento que recibieron durante años ahora se pondrían a prueba en el campo de batalla. Sin embargo, antes de ser lanzados al frente, su participación inicial no fue en el combate directo, sino en tareas logísticas que reflejaban la magnitud del esfuerzo de guerra que el régimen nazi estaba emprendiendo. En los primeros meses de la guerra, los jóvenes de las juventudes hitlerianas fueron utilizados para apoyar el esfuerzo bélico de formas más mundanas, pero igualmente esenciales. Servían en los ferrocarriles, trabajando en el transporte de suministros militares, municiones y equipo necesario para las tropas. También se encargaban de gestionar los servicios postales y otras labores que ayudaban a mantener el flujo logístico sin interrupciones. Sin embargo, a medida que los bombardeos aliados se intensificaron y las ciudades alemanas fueron golpeadas con una devastadora frecuencia, la necesidad de mano de obra juvenil se convirtió en una cuestión urgente. Fue entonces cuando los jóvenes de hasta 18 años fueron llamados a un nuevo tipo de tarea, más vinculada a la defensa de su patria. Entrenamientos militares improvisados se llevaron a cabo para enseñarles a manejar armas antiaéreas con el objetivo de proteger las ciudades alemanas de los constantes ataques aéreos británicos. Aunque muchos de ellos no tenían experiencia militar real, fueron instruidos en el uso de equipos antiaéreos y enviados a puntos estratégicos para defender las ciudades del bombardeo. La defensa de la patria se convirtió en el nuevo credo, y los jóvenes fueron lanzados a una guerra que ya se sentía imparable, enfrentándose a una amenaza constante en el cielo. Aunque no estaban en el frente de batalla, el peligro era inminente. La lucha en las ciudades era feroz, y estos jóvenes caían en combate. Muchos perecieron durante los ataques aéreos, sin la experiencia ni el entrenamiento adecuado para enfrentar una amenaza tan directa y devastadora. Aún así, su sacrificio era utilizado como una herramienta de propaganda para reforzar el moral del Reich y promover la imagen de jóvenes arios dispuestos a defender hasta la muerte el territorio de la Gran Alemania. Con el tiempo, los jóvenes de las juventudes hitlerianas se vieron obligados a enfrentar una guerra total que se extendió por todos los rincones de Europa. Aunque inicialmente se mantuvieron lejos de las líneas de frente, su participación en el conflicto se fue intensificando conforme avanzaba la guerra. De ser simples auxiliares logísticos y defensores de la retaguardia, muchos terminaron convirtiéndose en soldados de pleno derecho, participando en combates reales. Así, la guerra total no solo consumió a las fuerzas armadas regulares de Alemania, sino que arrastró también a la juventud alemana, que, entrenada en el odio y la lealtad ciega al régimen, se sacrificó por la causa nazi en un conflicto que parecía no tener fin. Cada joven, que antes había sido un idealista entrenado para la gloria del Tercer Reich, pasaba a formar parte de una maquinaria de guerra imparable, enfrentándose a un enemigo que no dudaba en despojarles de su humanidad en nombre de la victoria. El cambio drástico. Juventud en el frente de batalla. En 1942, la Segunda Guerra Mundial comenzó a tomar un rumbo inesperado para el Tercer Reich. Lo que se había planeado como un conflicto rápido y decisivo se estaba alargando, y las fuerzas alemanas enfrentaban un creciente agotamiento en los frentes de batalla. El avance de la guerra, que se había expandido a África, Oriente Medio y, más crucialmente, al territorio soviético,
puso a las tropas alemanas a prueba en condiciones extremas. Las bajas alemanas se acumulaban, especialmente en el frente oriental, donde las tropas de Hitler sufrían derrotas devastadoras ante el Ejército Rojo. La necesidad de reemplazar a los soldados caídos se volvía cada vez más urgente, y fue aquí donde el régimen nazi volvió su mirada hacia su organización juvenil. A medida que la situación se volvía más desesperada, Heinrich Himmler, jefe de las SS, ideó un plan para utilizar a los miembros de las juventudes hitlerianas como reemplazo de las fuerzas de combate tradicionales. La ferocidad y el fanatismo ideológico de los jóvenes adoctrinados serían aprovechados para el esfuerzo bélico, sin importar su falta de experiencia militar. Estos jóvenes, nacidos y criados bajo el yugo de la ideología nazi, fueron considerados lo suficientemente preparados para luchar en una guerra que ya se estaba tornando demasiado difícil para las fuerzas convencionales. En 1943, Adolf Hitler aprobó la creación de una unidad de combate compuesta casi exclusivamente por miembros de las juventudes hitlerianas. La idea era reclutar a jóvenes de entre 17 y 18 años, quienes, tras ser reforzados en su entrenamiento físico y militar, recibirían un entrenamiento adicional en cuanto a crueldad y violencia. Los líderes nazis hicieron hincapié en que no debía haber lugar para misericordia en la lucha contra los enemigos del Reich, inculcando a los jóvenes un odio visceral hacia las fuerzas aliadas y los soviéticos. En 1944, la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend fue creada para combatir en el frente occidental y fue enviada a Normandía para enfrentar la invasión aliada del 6 de junio, el día D. En este evento crucial, alrededor de 20.000 jóvenes de las juventudes hitlerianas participaron en la defensa de la costa francesa, luchando con una ferocidad que reflejaba su adoctrinamiento fanático. A pesar de la falta de experiencia militar y de ser aún adolescentes, la unidad logró destruir 28 tanques enemigos, un testimonio de su entrenamiento intenso y de la brutalidad con la que habían sido entrenados. Sin embargo, la inexperiencia y la juventud no fueron suficientes para detener la marea de los aliados bien entrenados y equipados. 3.000 de estos jóvenes soldados murieron en la defensa de Normandía, la gran mayoría de ellos sin comprender completamente la magnitud de la guerra que los había absorbido. La alta moral que los líderes nazis habían inculcado en sus corazones se desmoronó rápidamente. A medida que sus compañeros caían bajo el fuego enemigo, el mito de la invencibilidad alemana se desmoronaba y la cruda realidad de la guerra se imponía sobre ellos. La situación de los jóvenes alemanes empeoró a medida que avanzaba el año. A partir de la segunda mitad de 1944, los nazis comenzaron a sufrir una retirada en todos los frentes. La invasión aliada de Francia y el avance soviético en el este pusieron a las fuerzas alemanas en una defensiva desesperada. A medida que la escasez de combatientes crecía, los líderes nazis recurrieron a medidas extremas. Comenzaron a reclutar niños aún más jóvenes para luchar en las líneas de batalla. Los niños de 14 años fueron enviados al frente, a menudo con uniformes demasiado grandes y armamento que no podían manejar correctamente. Estos soldados infantiles fueron enviados directamente al combate, enfrentándose a tropas experimentadas del Ejército Rojo, sin apenas entrenamiento o preparación. Peor aún, los niños más pequeños, de apenas 10 o 12 años, fueron utilizados para tareas de apoyo logístico, como mensajeros o transportadores de municiones. Estos niños, muchos de los cuales ni siquiera comprendían el concepto de guerra, se vieron obligados a enfrentar una realidad brutal que les sobrepasaba por completo. Juventud en el corazón de la barbarie, participación en crímenes de guerra y consecuencias. Mientras la propaganda nazi retrataba a los miembros de las juventudes hitlerianas como héroes patrióticos dispuestos a sacrificarlo todo por el Reich, la realidad en el campo de batalla era mucho más oscura. Muchos de estos jóvenes fueron enviados a las divisiones de las SS, la temida organización responsable de algunas de las atrocidades más horrendas cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo la dirección de figuras como Heinrich Himmler, las SS no solo desempeñaban un papel militar, sino también uno de persecución y exterminio sistemático. A los jóvenes miembros de las juventudes hitlerianas se les encomendaban tareas como la eliminación de la población judía, la aniquilación de pueblos eslavos
y el asesinato masivo de prisioneros de guerra. Estas acciones horrendas eran parte del holocausto nazi y de una política de terror dirigida a asegurar la supervivencia de la raza aria. A medida que la guerra avanzaba y las fuerzas alemanas se enfrentaban a derrotas cada vez más aplastantes, la falta de personal militar experimentado obligó al régimen nazi a recurrir a estos jóvenes en tareas aún más deshumanizantes. Muchos de ellos no solo participaban en acciones bélicas, sino que también formaban parte de escuadrones de exterminio que ejecutaban atrocidades contra civiles y prisioneros de guerra. El odio feroz que los rusos sentían por las SS llevó a que los miembros de estas unidades fueran capturados y en muchos casos ejecutados sin juicio como un acto de venganza. Los miembros de las juventudes hitlerianas no estaban exentos de este destino, y si bien algunos fueron perdonados por su juventud, muchos compartieron el destino de sus compañeros mayores, la muerte en combate o en campos de prisioneros de guerra. Cuando el año 1945 se acercaba, el Tercer Reich ya estaba al borde del colapso total. Las fuerzas alemanas habían sufrido terribles derrotas y ya no podían contar con sus mejores soldados para continuar la lucha. En su desesperación, los nazis comenzaron a recurrir a los más jóvenes, incluidos niños y adolescentes, que nunca imaginaban que estarían luchando en una guerra tan devastadora. El avance aliado en Occidente y la contraofensiva soviética en el este arrojaron a Alemania a una defensiva desesperada. A medida que las fuerzas de ocupación aliadas se acercaban a las ciudades alemanas, todos los hombres, desde los jóvenes de 14 años hasta los ancianos, fueron llamados a tomar las armas y defender el Reich a toda costa. Algunos de estos jóvenes fueron enviados al frente, armados con equipo inadecuado y sin la experiencia necesaria. A menudo, estos niños fueron utilizados como carne de cañón en misiones suicidas, enfrentándose a los poderosos tanques aliados y a las tropas profesionales con poco más que su fanatismo y valentía. En muchos casos, ni siquiera tenían la fuerza física para manejar las armas que se les daban, y muchos de ellos fueron enviados a matar o morir en combates en los que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Para aquellos que no estaban en el frente de batalla, las últimas estrategias nazis los pusieron en un nuevo papel, el de guerrilleros. Se formaron los grupos conocidos como los Werwolf, una red de partisanos encargados de llevar a cabo saboteos y espionaje tras las líneas enemigas. Los miembros de estas unidades eran, en su mayoría, jóvenes reclutados de las juventudes hitlerianas, muchos de ellos aún adolescentes. Estas pequeñas bandas de guerrilleros recibieron poco entrenamiento y se encontraron mal equipados para el tipo de resistencia que intentaban ofrecer. Aunque el régimen nazi esperaba que los Werwolf pudieran realizar actos de sabotaje que retrasaran el avance enemigo, los resultados fueron escasos. Muchos de estos jóvenes fueron capturados por las fuerzas aliadas, especialmente en Occidente, donde las fuerzas estadounidenses desmantelaron rápidamente estas células de resistencia. Aquellos que no fueron asesinados en combate o ejecutados en la acción fueron procesados como espías. Un caso emblemático fue el de Jim Petri y Sepp Schoner, dos adolescentes de 16 y 17 años, capturados espiando a soldados estadounidenses. A pesar de su juventud, ambos fueron ejecutados sin piedad tras un juicio sumario, sin que su edad fuera considerada una excusa por los aliados. El colapso del Reich y una generación marcada por el fanatismo. La derrota del Tercer Reich en 1945 no solo significó el fin de un régimen totalitario, sino también el desmoronamiento de una ideología que había moldeado a toda una generación. Los jóvenes que crecieron bajo la propaganda nazi y fueron adoctrinados en sus valores quedaron a la deriva en una Alemania en ruinas. Sin la estructura que los había guiado, muchos se encontraron con un futuro incierto, rechazados por una sociedad que buscaba distanciarse del pasado. Desde la infancia, estos jóvenes fueron educados para servir al Estado Nacional Socialista. A través de organizaciones como las Juventudes Hitlerianas, fueron expuestos a una educación centrada en la lealtad absoluta al Führer, la militarización temprana y la creencia en la superioridad racial. Para muchos, la guerra no solo era una obligación, sino el propósito mismo de sus vidas. Con la caída de Berlín y la rendición incondicional de Alemania, este propósito se desmoronó junto con el régimen. Tras el final del conflicto,
Alemania quedó dividida entre las potencias aliadas. La desnazificación, impulsada por los vencedores, tenía como objetivo desmantelar cualquier rastro del régimen nazi y reeducar a la población. Para los jóvenes que habían sido adoctrinados desde la infancia, este proceso no solo representaba un desafío político, sino una crisis de identidad. El estigma de haber sido parte del aparato nazi pesaba sobre ellos. Muchos enfrentaron discriminación y dificultades para reintegrarse a la sociedad. En las zonas ocupadas por los aliados occidentales, se implementaron programas de reeducación que buscaban transformar su visión del mundo, presentando los crímenes del régimen y fomentando valores democráticos. Sin embargo, este proceso fue desigual y no siempre efectivo. Como señala Richard Bessel en Germany, 1945, From War to Peace, la transición de un Estado totalitario a una sociedad democrática no fue inmediata ni sencilla, ya que las ideas inculcadas durante más de una década no podían erradicarse de la noche a la mañana. En la Alemania Oriental, controlada por la Unión Soviética, la estrategia fue diferente. En lugar de un enfoque basado en la educación, se impuso una política de represión y purga de cualquier elemento vinculado al nazismo. A muchos exmiembros de la élite nazi se les ofreció la posibilidad de reintegrarse si aceptaban la nueva ideología comunista. En algunos casos, antiguos jóvenes del régimen encontraron un nuevo propósito en las filas del Estado socialista, cambiando de lealtad ante la nueva realidad política. Para muchos jóvenes excombatientes y simpatizantes del nazismo, la posguerra fue un periodo de profunda crisis personal. Aquellos que habían sido enviados al frente en los últimos años del conflicto, muchos con apenas 16 o 17 años, regresaron a una nación que los veía con recelo. La sociedad alemana, en su esfuerzo por avanzar, tendía a marginarlos o a ignorar su existencia, lo que llevó a algunos a buscar refugio en el silencio o en nuevas ideologías. El trauma de la guerra, combinado con la sensación de haber sido traicionados por el propio régimen que prometió la victoria total, generó un sentimiento de desorientación. Algunos intentaron reconstruir sus vidas en el anonimato, evitando cualquier conexión con su pasado, mientras que otros mantuvieron sus creencias en la clandestinidad, resistiéndose a aceptar la derrota ideológica. El proceso de reconciliación fue lento y complejo. Las nuevas generaciones, criadas en la posguerra, comenzaron a cuestionar la historia de sus padres y abuelos. En las décadas siguientes, especialmente con el auge de los movimientos estudiantiles en los años 60, la sociedad alemana se enfrentó a un ajuste de cuentas con su propio pasado. La presión para reconocer la verdad y asumir la responsabilidad de los crímenes del nazismo creció con el tiempo, obligando a muchos de los sobrevivientes de la era hitleriana a confrontar lo que habían sido y lo que habían perdido. El fin del fanatismo no llegó con la derrota militar en 1945, sino con décadas de transformación cultural, política y social. La Alemania de la posguerra tuvo que enfrentarse no solo a la reconstrucción material del país, sino también a la reconstrucción moral de una generación que había sido moldeada por una ideología destructiva. El caso de estos jóvenes demuestra que la guerra no termina con la última batalla, sino que deja cicatrices profundas en quienes fueron sus protagonistas. La historia de las juventudes hitlerianas es un recordatorio sombrío de cómo el adoctrinamiento nazi arrastró a miles de jóvenes alemanes hacia la muerte en una guerra ya perdida. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, con Berlín sitiada, Hitler ordenó que incluso niños y adolescentes tomaran las armas y lucharan hasta la muerte. Forzados a luchar junto a las SS, muchos de estos jóvenes, apenas en la adolescencia, cayeron en combate, víctimas de una ideología destructiva. El sacrificio de estos niños soldados no cambió el destino del Reich. A medida que la guerra se acercaba a su fin, sus muertes fueron en vano, producto de un fanatismo que no comprendían. Estos jóvenes sacrificados representan la tragedia de una juventud perdida, manipulada por el régimen nazi y arrastrada a un conflicto sin sentido. La historia de las juventudes hitlerianas es un recordatorio de los horrores de la guerra y el precio de la manipulación ideológica.